¿Cómo descubriste tu vocación a la vida religiosa? Pues sencillamente porque Dios se me hizo presente, ¿no? Mis padres no querían saber nada de eso, vamos, es que yo lo intuía. Lo dije en mi casa y fue horrible. Para las que nos están viendo y no saben de qué va, ¿qué son los votos temporales y qué son los votos perpetuos? Pues primero, los votos es la manera de consagrarnos a Dios, ¿no? Primero, centrar nuestra vida en Dios. Vivimos la adoración al Santísimo cada día participamos de la Eucaristía, pero no nos quedamos con eso. Tenemos que nadie da lo que no tiene. Entonces nos llenamos de ese amor de Dios y luego lo transmitimos a los hermanos. Ama a Dios, trabaja por Dios y calla para escuchar a Dios. Esta es una frase de la beata María Emilia Riquelme, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento, y María Inmaculada, que hoy nos acompañan. Estamos con la hermana Marian y con la hermana Jeani. Podéis entrar en la página web que aparece en la pantalla, escanear el código QR para visitar la web de las hermanas y conocer más. Pero vamos a empezar por ellas, a escucharlas y entender cómo fue su proceso de discernimiento vocacional. Marian, ¿cómo descubriste tu vocación a la vida religiosa? Pues sencillamente porque Dios se me hizo presente, ¿no? Pero es extraño porque, bueno, pues yo era una chica normal, que me encantaba todo, bailar, la vida, bueno. No hubiéramos pensado que yo pudiera ser religiosa. La verdad es que nunca lo pensé. Tampoco tenía referencias en mi familia porque mis padres pues no eran creyentes, pero no eran practicantes, ¿no? Entonces, bueno, dio la casualidad que mis padres se cambiaron de casa y fui a caer cerca de donde está un colegio de nuestras religiosas, ¿no? Y bueno, pues me llevaron allí. Me preguntaron qué colegio quería ir y a mí me gustaba el azul, porque es el color que me gusta, y entonces dije, quiero ir al colegio que tiene el uniforme azul. Y eran las monjas. Bueno, yo al ver a las monjas no me gustaron. Digo, yo no quiero ser monja. Tenía claro, ¿no? Pero me invitaron ahí en el colegio, curiosamente, a participar de la Legión de María, de un grupo. Y comencé a ir porque nos quitaban la clase de gimnasia. Era en el tiempo de gimnasia y entonces dije, fantástico, esto es fantástico. Entonces comencé a ir ahí y cuando ya, claro, ya nos quitaron ese chollo porque no podía ser, ¿no? Yo dije, ya me retiro, esto no me va, porque se rezaba el rosario, se hablaban de... Bueno, a mí no me gustaba mucho. Bueno, la cosa es que, no sé por qué, pero me empezaron a enganchar, ¿no? No me dejaban en paz. Tienes que ir, tú tienes que ir, tal. Bueno, comencé a ir y ¿dónde fue un punto como importante para mí? Visitábamos a enfermos. Visitábamos personas muy necesitadas, ancianos. Entonces, ese primer contacto con la necesidad, con alguien que me necesita, no sé, a mí me chocó muchísimo, ¿no? Apenas yo tenía 14 años, 15 años. Y, no sé, fue algo como que ahí yo sentí como una llamada. María, tienes que hacer algo por los demás. ¿Tú a qué te dedicas? Porque me gustaba mis amigas, disfrutar, salir. Ya empezamos ahí a ligar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro, con 14 años a fumar, a ligar. Nos ligamos unos marinos, bueno, un poco locas éramos. No dé más detalles, María. Con mis amigas. Déjalo ahí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues en ese confronto, ¿verdad? Después me invitaron a hacer un campo de trabajo, de misión, y ahí pues empezar a vivir un poco como vivían las hermanas, orar, acercarme a la Eucaristía, la adoración. Luego yo lo contrastaba, ¿sí? Me iba a bailar una noche, empecé a salir con un chico, empezamos como un noviazgo, era de estos grupos, bueno. Pero yo contrastaba. Por un lado, me lo pasaba súper bien, pero sentía un vacío muy grande. Y por otro lado, cuando me invitaban a una adoración, a una misión, volvía repleta. Y entonces decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa, no? Si yo ya te estoy dando tiempo, le decía a Dios, ¿no? Pero sentía, no quiero tu tiempo, quiero tu vida. Y bueno, pues ahí tuve que dejar al chico con el que salía, fue difícil, pero ahí me acercaba, ya sentía la necesidad de irme a la Eucaristía, de ir a momentos de oración, de abrir la palabra de Dios y abría el Evangelio y me salía, ven y sígueme. Y decía, no, por favor. Bueno, la palabra, ¿no? Y el acompañamiento, ¿no? Empecé a hablar con una religiosa que me iba acompañando y me iba diciendo, me parece que lo que te está pasando es que Dios te está llamando. Entonces tú verás, ¿no? Entonces ahí
bueno, ya llegó un momento que me dediqué más a orar, a acercarme más a la congregación y el reto era mi familia, porque mis padres no querían saber nada de eso, vamos, es que yo lo intuía. Ya llegó un momento que tenía que dar un paso, porque justo terminaba el COU, tenía que empezar la universidad y era un momento importante. Y ahí lo dije en mi casa y fue horrible, horrible. Mi padre me dijo que era lo peor que le podía pasar en su vida, que me fuera de casa. Fue terrible, ¿no? Y bueno, pues ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Mi padre me echó de casa, efectivamente, y mis hermanos en contra. O sea, una situación difícil, pero yo sentía la fuerza, o sea, no podía hacer otra cosa, ¿no? Para seguirle. Y bueno, pues ahí empecé mi camino. ¿Lo comprendieron después tus padres y tu familia? Fue difícil. Mis primeros años de formación, mi padre no quería saber nada, ¿eh? Pero después, cuando profesé, mi primera profesión, ya hice los votos, mi padre asistió. Estaba como parecía un robot. No quería sonreír por nada del mundo, ¿no? Pero yo ahí ya noté que él como flexibilizó, ¿no? Y yo dije, papá, soy feliz, papá, yo soy feliz, ¿no lo ves? Comenzó a ver a las hermanas de otra manera, ¿no? Y sobre todo luego empecé a estudiar magisterio porque tenía miedo de que yo no estudiara o que yo... Entonces comencé a estudiar magisterio. Me acuerdo que yo había dejado el coche en casa, porque yo tenía coche, y me dice un día que fui a casa, oye, ¿y este coche qué hacemos con él? Digo, ¿a este coche? No, esto ya no es mío. ¿Cómo que no? Este coche es tuyo. Digo, ¿ah, sí, me lo puedo llevar? Claro. ya había aflojado, ¿no? Ahí fue un primer signo, ¿no? Y bueno, pues luego pues fue un hombre muy feliz, sinceramente. Cuando vio cuál era nuestra misión, cómo yo era feliz, ¿no? Jeannie, ¿tú cómo lo descubriste? Bueno, realmente tampoco a mí me gustaba ser religiosa. Vamos, ya somos dos. Aunque nací en una familia muy católica, mi mamá era la líder del pueblo, pero todos los misioneros llegaban ahí y pues me gustaba muchísimo, porque de alguna manera salíamos con ellos a rezar el rosario, a invitar a las familias a la celebración de la palabra, pero estaba lejos de pensar que yo quisiera ser religiosa. Luego tuve la oportunidad de estar interna con las religiosas, con las misioneras del Santísimo, 6 meses. Y yo le decía a las hermanas, yo ayudo en todo lo que pueda, pero yo no quiero ser religiosa. Conmigo no. Tenía a mi novio, además me gustaba mucho salir a bailar. Entonces yo iba a la Eucaristía los domingos y después me iba un rato con mis amigos. Y me invitaron en una oportunidad a ir a la celebración de unos votos temporales de unas hermanas de mi pueblo. Y fuimos con unas amigas del colegio. Y estando allí viví una experiencia muy bonita y yo decía, estas hermanas son felices. Aunque yo estudiaba con las religiosas y las veía algunas muy contentas, eso me llamaba la atención, pero yo dije, estando ahí, ¿y qué posibilidad hay de que uno pueda venir a hacer una experiencia de 15 días sin ningún compromiso, solo por mirar? Pues me lo permitieron y mira, esos 15 días llevo más de 25 años y hasta ahora feliz. No fue fácil porque dejé mi novio y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Luego estando en esos 15 días, nosotros tenemos la adoración nocturna también. Entonces, una noche yo le dije a la hermana, a la superiora, que yo quería vivir la experiencia de encontrarme con Jesús sacramentado en la noche. Y a la 1 de la mañana me llamaron a la puerta, Jeannie, Jesús te espera. Yo fui y terminó la adoración y fue un gozo, una alegría. Recuerdo que era una noche que había una luna. Me senté en el patio después de que salí de la hora de oración y ahí empecé a meditar. Yo dije, tantas noches de trasnocho rumbeando con mis amigos, pasándola rico. Y cuando terminábamos cada semana ese encuentro, tipo 10, 11, 12 de la noche, siempre decíamos, dentro de 8 días, ¿quién invita? ¿Y dónde? Y yo decía, ¿valdrá la pena de verdad seguir perdiendo tantas noches en rumbas con mis amigos? Aunque era muy sanamente porque yo no bebía, mis padres siempre nos habían inculcado eso, pero el estar ahí, o sea, era algo que en el momento me llenaba, divertirme con mis amigos. Y yo esa noche decía, ¿y por qué no seguir trasnochándome para Jesús? ¿Por qué no seguir dando mi vida para Él? Y al día siguiente recuerdo que era el 15 de agosto y le dije a la Virgen, ayúdame a vivir
de una manera diferente a entregarle mi vida a Jesús. Y ahí empecé. Cuando se los dije a mis padres que me quedaba, porque yo había venido solo por las vacaciones, ¿cómo te vas a quedar? Tú no sirves para la vida religiosa, eso no es lo tuyo. Y dije, pero déjenme vivirlo. Y bueno, hasta ahora así he sido feliz en la vida religiosa y creo que partió de esa experiencia gratificante de haber vivido esa experiencia con las hermanas. Son dos historias las vuestras contrapuestas en cierto sentido. Además, el acceso a la vocación, uno es por descubrir al Señor en el otro, en la necesidad del otro, lo tuyo es más desde la adoración eucarística, ¿no? De esto. En los dos casos, la familia opone resistencia, yo creo que también eso es natural, ¿no? De la familia que siente que va a perder de alguna manera a las hijas. Y supongo que la vida consagrada no es un camino de rosas, ¿no? Pero no quiero entrar en lo negativo, sino en lo positivo. En estos tantos años que tenéis ya de consagradas, un momento que digáis, este es un momento feliz en mi vida consagrada, este es un momento en el que yo siento a Dios. ¿Qué podéis contar? Una experiencia de estas felices siendo consagradas. Bueno, yo diría que en mi encuentro con el Señor, ¿no? En la oración, en esa oración profunda, en ese camino de oración, para mí mi preparación a mi entrega perpetua, ¿no? A la profesión perpetua. O sea, donde ya tienes que tomar tu vida en tus manos y decirle a Dios completamente para ti, ¿no? Entonces, para mí ese fue un momento muy radical, en la vida, en decir, Señor, para siempre te entrego la vida, ¿no? A través de los 3 votos, que es como nosotros nos consagramos, ¿no? Y en la vida fraterna, pero todo mi amor para ti, para los demás, mi deseo de poseer, no quiero nada, quiero que seas mi todo de manera eficaz y haciendo tu voluntad, ¿no? Entrego mis derechos. Para mí eso fue un momento radical. Y además experimenté, yo digo, hasta corporalmente en mi profesión, el gozo profundo de pertenecer a Dios. ¿Y tú, Jeani? Bueno, yo creo que he vivido muchísimas experiencias donde yo he dicho, uy, qué maravilla haber consagrado mi vida al Señor. Pero una fuerte también, creo que fue mis votos temporales, que fueron en mi pueblo, fueron muy anunciadas, y el estar ahí con tanta gente, el haber, de alguna manera, haber podido decir, uy, pude, con la ayuda de Dios y acompañada de Él, poder dar ese sí. Y además, porque recuerdo que mi formadora nos decía que ese sí no sea solo para un momento, sino que sea para toda la vida. Y algo que me llenó muchísimo, estando en el noviciado, ya antes de hacer mis votos, leyendo el libro de nuestra madre fundadora, me encontré un pensamiento de ella que decía, si me preguntáis a mí cómo se llama mi amado, os diré llena de gozo, es Jesús sacramentado. Y yo decía, él tiene que ser mi novio, tiene que ser mi esposo, tiene que ser por quien done mi vida y el darle a conocer a muchas personas. Entonces yo creo que fue un momento como de decir, pude llegar y sabía que tenía que seguir el camino toda la vida, porque Dios sigue llamando todos los días y sigue pasando por nuestra vida todos los días. Pero es poder como reafirmar ese sí cada día y decir, sí, Señor, aquí estoy de nuevo para decirte hoy sí. Habéis hablado de votos temporales y de votos perpetuos. Sí. Para las que nos están viendo y no saben de qué va. ¿Qué son los votos temporales y qué son los votos perpetuos? Pues primero, los votos es la manera de consagrarnos a Dios, ¿no? Como vivió Jesús, pues así nosotros queremos vivir, ¿no? En pobreza, es decir, que no es solamente no tener, ¿no? Nosotros no tenemos una cuenta personal en el banco, ni tenemos una casa, ni tenemos, ¿verdad? Sino una pobreza radical, ¿no? Que nos entregamos completamente. Nuestros dones, nuestro tiempo. La virginidad, que es que no tenemos un esposo y 3 o 4 hijos, que sería mucho, ¿no? Sino que es nuestro amor para Dios y para todos los que Dios nos pone en el camino. Un amor radical a Él, ¿no? Y la obediencia, pues que tenemos unos superiores que nos invitan a realizar diferentes misiones y uno dice, ahí encuentro la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, que mi decisión, mis derechos los entrego. Entonces, temporales serían los primeros que uno hace,
aún siendo muy joven, después de un periodo de formación, de noviciado, y después ya de 6 años, incluso 9, que ya vives la vida religiosa en una misión, que ya gustas también las dificultades, ¿no? Que no todo es tan fácil, pues ahí ratificas para siempre esa entrega a Dios, ¿no? Es vivir un matrimonio, hacer una alianza para siempre. Hablemos ahora de la congregación, porque habéis hablado de la misión con los más necesitados o en las periferias, habéis hablado de la adoración eucarística. Cuando María Emilia funda la congregación, en 1896, si no me equivoco, 25 de marzo, en Granada, en España, ¿cuáles son las características de la espiritualidad vuestra propias y del carisma? Bueno, pues María Emilia y nuestra espiritualidad tiene como tres columnas, digamos, ¿no? La primera es la Eucaristía, o sea, lo central para ella es la vivencia de la Eucaristía. Entonces ella comienza y nosotros seguimos viviendo la adoración al Santísimo, por eso tenemos centros de adoración permanente, y nosotras en nuestra espiritualidad no solamente adoramos al Señor, celebramos la Eucaristía diariamente, porque es la fuente, sino que somos invitadas a ser Eucaristía viva, ¿verdad? Entonces nos imaginamos y queremos ser una prolongación, como un pan que se puede partir, que se entrega a los demás. Entonces el pan es lo más sencillo que hay, ¿no? Es lo más simple, lo más pobre. Pues así, ¿no? Entregarnos sencillamente, en humildad. Bueno, entonces toda esa dimensión eucarística abarca toda la vida. Después tenemos a María Inmaculada, como la que acompaña nuestro caminar de seguimiento a Jesús. Entonces la mujer del sí es la mujer que es el primer sagrario viviente, ¿verdad? Que llevó a Cristo, así nosotras, junto a María. Y algo muy importante, María es la madre, es la ternura. Entonces somos invitadas a ser ternura de madre en nuestro mundo, como la Virgen. Y luego la misión. Si experimentamos el amor de Dios, no nos lo podemos guardar. Somos llamadas a anunciarlo, a hacer que muchos se acerquen y vivan esta experiencia del amor, ¿no? Entonces la misión a gentes, a lugares muy difíciles, y misión en cualquier lugar donde estamos, ¿no? Ya el Papa Francisco nos ha dicho que somos una misión en esta tierra, ¿no? Yo creo que María Emilia lo tenía esto muy claro. Gianni, ¿cómo se concreta estos 3 pilares en el día a día de la congregación? Bueno, en ese día a día, yo creo que primero centrar nuestra vida en Dios. Vivimos la adoración al Santísimo cada día participamos de la Eucaristía, pero no nos quedamos con eso. Nadie da de lo que no tiene. Entonces nos llenamos de ese amor de Dios y luego lo transmitimos a los hermanos, y siempre acompañadas de María Inmaculada, esa madre que nunca abandona a sus hijos, que siempre va con nosotros, pero es salir, ¿cierto? El Papa nos ha hablado siempre, el Papa Francisco, de una iglesia en salida, y creo que nosotros como misioneras estamos ahí, a través de la educación, a través de nuestros centros de espiritualidad, de nuestras obras sociales, a través de enseñarle a la gente a orar, el llevar almas a Jesús como lo quiso María Emilia Riquelme, creo que lo tenemos muy marcado. El dar catequesis a través en las escuelas, catequesis de comunión, de iniciación cristiana, de confirmación, de acompañamiento a las familias, en la Semana Santa, misión, Navidad, misión, o sea, siempre estamos ahí, dando ese paso a salir a los más necesitados, acompañarlos. Simplemente el escuchar a una persona que necesita, que tiene un problema. Entonces, yo creo que es concretar ese carisma, es la cercanía, es ser prolongación de Jesús en todos los que sufren. Tenéis una obra educativa importante. ¿Cuántos coles? ¿En qué países? Tenemos, sobre todo, el mayor número de colegios, escuelas, incluso universidad, está en Brasil. Aquí en España tenemos 2 colegios, y luego en los diferentes lugares, en Colombia también colegio, en Bolivia, guarderías infantiles, colegios, escuelitas de niños pobres. Bueno, pues yo creo que la misión educativa fue algo que María Emilia sintió desde el inicio, porque le dolía ver, sobre todo a la mujer, que no accedía a la cultura. Entonces ella comenzó con escuelitas de niñas, ¿no? para que pudieran adherirse en el mundo de la cultura y de la mujer trabajadora,
curioso, ¿no?, al inicio. Y nosotros seguimos con esta misión porque realmente es fundamental, ¿no?, educar a un niño, educar a un hombre y hacer un hombre creyente y un hombre de bien. Vamos a ver el testimonio de Rocío, que es una profe de uno de los coles de las hermanas aquí en Madrid, en España. Soy Rocío Serrano Pérez, soy profesora de infantil y primaria en el Colegio Santísimo Sacramento de Madrid, que es uno de los coles que tiene nuestra congregación. Y bueno, mi experiencia y mi relación con la congregación comenzó mucho antes de que fuera profe. Llevo ya siendo profe 18 años, pero a los 4 añitos mis padres decidieron escolarizarme en el Santi, que es el lugar que se convertiría en mi segunda casa a lo largo de los años. Probablemente ellos, sin saberlo, tomaron una decisión que orientaría y marcaría mi vida en muchos sentidos y la dirigiría pues, hacia la persona que soy ahora. Mis años de estudiante, pues tengo grandes recuerdos del cole, de cómo de alguna manera nos enseñaban a vivir el colegio más allá de lo que es la formalidad de lo académico y de las aulas. Recuerdo pues, las catequesis, las convivencias, las adoraciones, bueno, espacios que nos permitían acercarnos al cole de una manera pues familiar y de una manera cercana. Con esas experiencias y viviendo esas oportunidades, tuve la suerte de conocer al que hoy es mi marido, con el que comparto ya pues más de 20 años de proyecto de vida. Y bueno, pues creo que de alguna manera los dos aprendimos en el colegio el valor del compromiso. Lo aprendimos y lo entendimos de la misma manera porque así nos lo enseñaron. No es un compromiso solo con otras personas o con tu trabajo, tu labor, sino un compromiso también con uno mismo, el aprender a ser fiel a tus principios, ser leal a cómo tú eres a pesar de las dificultades, ¿no? Y defenderlo y afrontarlo con valentía en las diferentes facetas de tu vida, siendo en mi caso profesora, siendo madre y por supuesto siendo persona. Creo que una de las lecciones más importantes para mí y que guardo con más cariño que recibí en su momento de las religiosas fue una lección sobre la gran generosidad que demuestran. Cómo a través de sus ojos pude darme cuenta de otras realidades mucho más duras que la que yo vivía y cómo de alguna manera, no solo yo, sino los alumnos, todos mis compañeros, podíamos ser parte de la solución y no del problema. Cómo dando no solo dinero o alimentos, como dando mi tiempo puedes hacer que otra persona, que otra familia pues viva un poquito mejor, se sienta más alegre. Entonces creo que es importante en la vivencia de las personas aprender, llevarte esos aprendizajes de mujeres como las religiosas que están pues cerca de nosotros. El mensaje solidario siempre creo que fue muy potente para mí en el colegio. Por eso, de alguna manera, hablo con orgullo de mi cole y de las misioneras que forman la congregación, porque creo que a mí me han aportado muchísimo a lo largo de mi vida y he sido muy feliz en mis años de juventud, soy muy feliz ahora y creo que hacemos feliz a muchas familias y a muchos niños y les damos la oportunidad de tener esa realidad, ser parte de una verdadera familia, de una red no solo de centros, sino de una red de personas que conectan en torno al carisma y a la identidad de María Emilia. Importante la obra educativa de las hermanas y también la obra de misión, porque estáis en tierra de misión. ¿En qué países estáis presentes? Pues mira, primero Brasil fue la primera extensión en el año 35 en vida de María Emilia, ¿no? Estamos en Colombia, estamos en Bolivia, estamos en Estados Unidos, en México, en Portugal, en África, en Angola, y la última misión que se ha abierto es en Filipinas, en Asia. Tenemos ya 2 presencias en Filipinas, realmente en un trabajo de frontera. Estamos en Manila, pero en una zona de muchísima pobreza, como sinceramente yo como nunca había visto, ¿no? Mucha pobreza y ahí pues como las hermanas en su trabajo misionero de formar a las personas, de acompañar a los niños y por supuesto una labor también social, ¿no? De reconstruir, de ayudarles. Bueno, es hermosa, es bellísima. Jeani, no todo será rosas, ¿no? Hay situaciones difíciles en la tierra de misión. ¿Alguna que quieras
recordar? Sí, recuerdo una de mis primeras misiones en la costa atlántica en Colombia, en Margarita Bolívar, que habían culebras. Y en la escuela donde yo estaba, además era mi primer año de docente, y los niños eran pequeños, daba clase a los niños de primero que apenas estaban aprendiendo a leer, y se subían las culebras por el techo de la escuela. Y yo salía corriendo de primera, porque me daba muchísimo miedo. Y había muchísimos zancudos y un calor, y los niños muy difíciles. Entonces cada mañana yo decía, ay Señor, dame la gracia de poder descubrir tu rostro en estos niños. Hasta que, bueno, de alguna manera, también yo creo que, o sea, la vida de Jesús, el pensar que la vida de Jesús no fue solo la resurrección, que hubo una entrega en la cruz, eso a mí me ha ayudado mucho, el contemplar el Cristo y decir, Señor, si tú sufriste tanto por mí, ¿por qué no puedo yo sufrir un poquito también por la humanidad? Y yo creo que decimos, el centro de la misionera, lo decía María Emilia, el centro de la misionera es Jesús sacramentado, pero su modelo, Jesús crucificado. Entonces, entender eso, que la vida no es solo rosas, sino que también tiene espinas, y bueno, seguí entregándome en la misión, descubriendo que aún en medio de esas dificultades podía dar a conocer el amor de Dios, y aprendí a querer muchísimo a estos niños. Y ya antes de venirme a Colombia, hace 3 meses, trabajaba en el Chocó, una zona afrodescendientes, no teníamos agua potable, también se entraban las culebras a nuestra casa, yo salía corriendo. Sí, y también la misión allí difícil. Pero muy bonito, porque fue una riqueza en ellos también. Son personas extrovertidas, alegres, receptivas. Entonces, es descubrir que aún en medio de las dificultades, también hay oportunidades de dar a conocer ese amor de Dios. ¿Alguna persona, alguna familia que tengas grabado en tu corazón de que haya sido beneficiada de la misión de las hermanas? Mira, yo creo que muchas. Pero una que viene a mi mente en este momento es cuando trabajaba en el Valle del Cauca, en mi tierra, atendía un despacho parroquial. Y ahí llega una mañana una joven y me dice, ¿es verdad que aquí regalan mercados? Necesito que me den una comida, que me den alimentos para mis hijos que están pasando hambre. Venía mal vestida, ella trabajaba literal en la prostitución, y yo me salgo del despacho, me siento a hablar con ella, le regalo alimentos y le digo, ¿puedes volver esta semana? Que yo te atiendo y podemos hablar. Regresa y empezamos un camino. Empieza a ir ya mejor presentada, y luego me cuenta que tiene 3 hijos y que pasan hambre, que literal ella hace eso porque su padre la vendió en prostitución desde que tenía 11 años y que ella no ha encontrado nada más que hacer, que sus hijos son de diferente papá. Y yo le propongo, le digo, ¿qué tal si vienes y te damos alimentos y empiezas a buscar a Dios y te escuchamos y miramos cómo te ayudamos para que no tengas que hacer eso? Y ella empieza a ir, hablo con el sacerdote la escucha, nos damos cuenta que está sin bautismo y empieza a prepararse. Otra religiosa le empieza a hacer la preparación para el bautismo, está con nosotros, recibe los sacramentos, se aleja totalmente de ese camino. Luego resultó un compañero de vida y él empezó a apoyarla, le ayudamos con una ayuda psicológica a los dos, porque era difícil también para ellos empezar a convivir como pareja con esa historia que ellos tenían. Se acercan mucho a Dios, empiezan a visitar el Santísimo, a ir a la Eucaristía cada domingo, y luego el sacerdote y yo fuimos los padrinos del matrimonio, se casaron, tuvieron otras 2 hijitas y están felices. Una obra social, y a través de la congregación también les ayudamos, y de la diócesis construyeron su casita y están felices, gracias a Dios. Y ella agradecida totalmente con Dios, con la congregación, y ahora soy comadre de ella, fui madrina de bautizo de una de sus niñas, y yo creo que es una satisfacción tan grande ver cómo una persona progresa a nivel humano y espiritual. Muchas veces yo me pregunto en mi día a día, cuando vemos las miserias del mundo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? Y cuando escucho a las hermanas, la respuesta está aquí, ¿no? Dios actúa a través nuestro. Somos nosotros las manos, los pies, el corazón de Dios en esta tierra. Vamos a ver un testimonio desde Filipinas, también una historia similar de misión. Soy la hermana Lilian y me encuentro en la misión de Manila, Filipinas, donde tenemos nuestro programa de alimentación para niños.
y donde atendemos esta comunidad de Baseco en formación para las mamás, para toda la comunidad y la evangelización. Siento que mi vocación misionera nació en el seno de mi hogar, en mi casa, en el rezo del Santo Rosario, en la invocación de Santa Teresita del Niño Jesús y de San Francisco Javier, patrono de las misiones. La experiencia que cambia nuestra vida aquí, o personalmente me ha cambiado a mí, es el ir caminando despacio, lentamente, al lado de la gente, de los más pobres, de los más pequeños. Y actualmente una de las experiencias que estamos teniendo es poder celebrar la Eucaristía cada 8 días en nuestra capilla, lo que nos permite tener toda la comunidad reunida y tener la catequesis, la formación, el encuentro con todos, hablar con ellos, seguir caminando a su lado para ver cómo piensan, cómo podemos seguir construyendo el reino de Dios, su familia. Respetamos profundamente sus costumbres y esto hace que evangelicemos desde la realidad en la que vivimos aquí, en este sector. Agradezco profundamente a mi congregación de misioneras del Santísimo por esta misión en la que estoy y bueno, pues que cada día sea un impulso más para seguir aprendiendo y seguir creciendo en el amor y en la fe de nuestro Señor. Muy bien, pues vamos llegando al final de este encuentro con las hermanas y me gustaría saber, ¿hoy tiene sentido todavía la vida consagrada? ¿Sentís que las chicas más jóvenes o no tanto sienten el llamado a la vida consagrada? ¿Cómo hacer para que ese llamado, que a veces requiere, como decía al principio, ¿no?, el silencio, el callar para escuchar a Dios, cómo hacer que eso suceda en un mundo con tanto ruido y con tanta distracción como tenemos hoy? Pues yo creo que los jóvenes hoy necesitan encontrar a Dios. De eso estoy convencida, ¿no? Porque Dios llena la vida y hace falta encontrar personas que les ayuden, ¿no? Que estemos cerca, que podamos hacer experimentar a Dios, no solamente hablar de Dios, ¿no?, que hoy es muy difícil que te escuchen, ¿no?, sino hacer experiencias fuertes en la vida que te hagan descubrir, que hagan descubrir a los jóvenes que vale la pena hacer algo por los otros. A mí me ayudó mucho el acercamiento a los necesitados, ¿no?, a enfermos, a personas. Yo creo que desde el voluntariado, desde la misión, se puede descubrir esa necesidad, ¿no?, y el vacío que uno puede vivir, pero sobre todo también acercar a Dios. Los momentos de oración, los jóvenes tienen sed, necesitan descubrir, necesitan saber quién es Dios, colocarlos delante, ¿no?, y invitar a que abran la puerta, a que abran esa puerta. Y yo creo que por la experiencia de grupos de oración que tenemos, cuando un joven se acerca, Dios le va transformando, Dios se va metiendo. Entonces, yo creo que el Señor sigue llamando, el Señor no ha dejado de llamar. Necesita nuestras manos, nuestro mundo lo necesita el amor, la esperanza, pero necesitamos abrir la puerta. María Emilia decía que Jesús llama a la puerta del corazón y tenemos que ser valientes para abrir. Tenemos que acompañar a los jóvenes para que entrando en sí mismos puedan descubrir esa llamada en el interior. Yani, en relación a lo que decía Marian, una pregunta difícil, ¿eh? ¿Cómo discernir que Jesús está llamando? ¿Qué sentimientos tiene una persona o a qué debería prestar atención para discernir que Dios está llamando? Bueno, yo creo que lo primero que surge dentro de uno es la inquietud, ¿cierto? Porque yo siento y creo que hay muchos jóvenes inquietos, pero que quizás no se han preguntado qué quiere Dios para la vida de ellos, qué le da sentido a sus vidas. Y en ese caso yo los invitaría a hacer silencio, a ponerse delante del Santísimo o entrar en tu habitación y en silencio, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Y yo creo que Dios nos quiere para ser felices. ¿Qué me hace feliz en este mundo?
Y creo que lo que el mundo ofrece no satisface totalmente al ser humano. Hay una dimensión espiritual que algo nos la tiene que llenar. El donarnos a los demás, el orar, el hacer el bien a los que nos rodean. Entonces yo invito a los jóvenes a discernir, a hacer silencio, a descubrir, a que se pregunten qué quiere Dios de mí en este mundo. ¿Para qué me trajo y en qué puedo servir, qué puedo aportar para hacer un mundo mejor? Y segundo, buscar un acompañante, buscar una persona, acercarse a un sacerdote, a un laico comprometido, a una religiosa, que le ayude a hacer ese camino de discernimiento y descubrir en qué podría ser más feliz en esta tierra y dar los pasos, porque a veces nos podemos quedar con miedos y todos hemos sentido miedos. Y la vocación, no nacimos con la vocación tan clara como le pasó a Marian y como me pasó a mí. Yo no creía que este fuera a ser mi camino, pero Dios me lo fue marcando poco a poco a través de la vivencia con las religiosas. También tuve la oportunidad de ir a misiones sin querer ser religiosa. Y aquí estoy. Por entonces es abrirse, yo creo. Y segundo, en esa reflexión interna desde el encuentro con Dios. Dios nos habita. Y cuando hay un interrogante dentro de nosotros y si vemos que algo no nos hace felices, es buscar. Y en Dios encontramos la felicidad plena. Vamos a escuchar ahora a unas hermanas que están en ese proceso, en esos votos temporales, en la formación inicial, desde Colombia. Podéis encontrar las redes sociales de la congregación, aparecen en pantalla también el QR. Os invitamos a que sigáis estas redes sociales para ver un poquito más qué es lo que hacen y cómo viven las hermanas. Vamos a Colombia. Soy Mayra Alejandra, llevo 3 años de haber hecho mis primeros votos, los votos temporales, es decir que estoy en la etapa a la que nosotras llamamos juniorado. Soy Luna González y me encuentro en la etapa del postulantado y llevo 1 año y 5 meses en la congregación. En ese momento de la historia, la vida religiosa sigue siendo tan valiosa y tan importante como lo fue en otras épocas, porque ella también hoy se levanta con una voz profética en nombre de Dios para gritarle a la sociedad y al mundo que Dios existe y que nosotros somos suyos. También ella nos recuerda de que cada hombre y cada mujer en su vida debe hacer una opción radical por Cristo. Porque el mundo hoy más que nunca necesita del amor de Cristo, del anuncio del Evangelio, que en el fondo es la verdad que toda persona necesita escuchar. Para todos los jóvenes que se preguntan ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi vocación? Es importante que le dediquen tiempo a la oración, a ese encuentro con Jesús, ya que Él es el único que puede responder sus preguntas. Unido a eso es muy importante que encontremos a una persona que nos acompañe en ese camino de discernimiento. Puede ser un sacerdote, un laico comprometido o una religiosa que nos ayuden a clarificar y a poner nombre a todo aquello que va pasando por nuestro corazón. Hablamos de ser felices, de que Dios nos quiere felices y este es el gran mensaje. Dios quiere que seamos felices. Pero eso a veces se contrapone con lo que el mundo nos dice que es la felicidad. ¿Cómo se es feliz siendo consagradas, renunciando a una familia humana, renunciando a la riqueza, renunciando a ciertas libertades? ¿Se puede ser feliz siendo una consagrada? Claro, completamente. Yo creo que porque no es que dejamos muchas cosas, es que elegimos otras, ¿no? Entonces, cuando tú eliges vivir desde otra clave, desde una clave del amor, desde una clave de Dios, pues nosotras vivimos como hermanas, vivimos en fraternidad, vivimos en una comunidad, nunca estás sola, ¿no? A pesar de que somos de diferentes culturas, de diferentes edades, pero vivimos una experiencia de fraternidad que llena, que es la familia, es nuestra familia. Hemos dejado una familia, pero encontramos otra, ¿no? Las cosas, en realidad, no es lo que te dan la felicidad. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Cuando soy capaz de hacer feliz a otro. Entonces, ahí está la clave. Para mí está ahí la clave, ¿no? Yo soy feliz cuando soy capaz de hacer felices a los demás. No es un egoísmo, no es algo para mí, sino que mi foco está puesto en los otros. Entonces ahí soy plenamente feliz, ¿verdad? Y luego la libertad profunda, ¿no? La libertad profunda de no tener relaciones que me aten, que yo no poseo a los otros, sino que yo quiero vivir en una libertad. Eso es grandioso.
y libre de cosas, libre de tan... ¿no? Entonces eso da alas, eso hace volar a la persona. Jeannie. Y yo creo que mira, no es a través de una vida relevante, sino a través de la entrega sencilla, generosa, en el día a día. Porque creo que todos tenemos un vacío existencial. Hay personas que lo tienen todo económicamente, pero no son felices. Hay algo que les falta y ese vacío solamente lo llena Dios. No hay otra respuesta. De Dios venimos y a Dios volvemos. Entonces, el liberarte de las cosas, y yo digo, no tengo dinero, pero no me hace falta nada. Cuando voy de un país a otro, como me vine como me vine ahora, no tuve que traer nada. Todo lo encontraba, solamente una maletita con mis cosas. Entonces, el que yo diga, voy a otro lugar y en todo lugar voy a encontrar un sagrario, voy a encontrar una misión y voy a encontrar una comunidad que me recibe, eso me da felicidad. Y también, se los voy a decir, yo he dicho, el día que no sea feliz, me voy de la vida religiosa. Porque no vale la pena tampoco llevar arrastrando una vida a medias, o es entregarse del todo o no entregar nada. Entonces yo creo que es el llamado, cuando tomas esa opción de que seguir a Cristo vale la pena, de que darlo por Él todo vale la pena, en el día a día te vas confrontando desde lo sencillo, con dificultades, te superas, te levantas, sigues adelante, pero siempre con esa motivación. ¿Por quién estoy aquí? Porque Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pues si escuchas el llamado, si estás sintiendo esa inquietud, de nuevo, en la web de las hermanas, en las redes sociales, tenéis los modos de contacto y podéis acercaros. ¿Cómo puede la gente acercarse? Porque estáis no solamente en España, estar en varias partes del mundo. ¿Qué programas o qué iniciativas? ¿Cómo pueden participar? Y no solo para la vida consagrada, también para el voluntariado de laicos y demás, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos muchos hermanos laicos que viven el carisma también con nosotros, ¿no? Por eso encontraréis también que nos llamamos Familia Misami. Son las iniciales de la congregación. ¿Cómo participar? Pues tenemos centros eucarísticos, capillas de adoración, grupos de oración, voluntariado en misiones, para un verano en la misión, para compartir, como decía Jeannie, en momentos puntuales, en Semana Santa, en diferentes momentos de misión. Entonces está todo abierto, ¿no? Para que podáis, cualquier joven que queráis, o sencillamente para decir, queremos vivir unos días con las monjas, a ver eso qué es, ¿no? Porque se puede, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando uno comienza a vivir y hace experiencia, es cuando se da cuenta, yo quiero vivir así. Entonces, abierto, para todos los que queráis. Si alguien siente la inquietud o está sintiendo la inquietud en este momento en su corazón, no te quedes con eso. Date la oportunidad de descubrir qué más quiere Dios de ti. Podemos ofrecerte una experiencia misionera sin ningún compromiso, o simplemente que seas una laica comprometida, que te postres a los pies de Jesús y que te preguntes delante de Él, ¿qué quiere Dios de mí en este mundo? Muchísimas gracias, Jeannie, muchísimas gracias, María, gracias por este espacio, gracias por vuestro sí, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ti. ¿Este video te ha inspirado? Ahora puedes apoyarnos directamente con un clic. Haz clic en Gracias debajo de este video y haz tu donativo puntual. Es muy rápido y sencillo.